Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar la segunda parte de la materia, estudiando temas que están relacionados con lo que venimos viendo, pero que abordan el estudio de otro tipo de sistemas. En esta clase y en la siguiente vamos a ver los equilibrios que tienen que ver con los compuestos poco solubles en agua. En general, los equilibrios que describen a este tipo de sistemas se denominan equilibrios de precipitación. En algún momento de la materia ya hemos visto, hemos descrito de forma muy general cómo es el proceso de disolución de un sólido iónico en agua. Recordemos que nuestro solvente siempre es agua. Entonces vamos a darlo por sobreentendido, no vamos a estar siempre diciendo que el solvente es agua, porque es el único que vamos a tratar en este curso, ¿sí? El proceso de disolución, recordemos, este es el mismo esquema que vimos en la clase 3, creo, donde tenemos un sólido iónico, fíjense la alternancia de cationes y aniones, en contacto con agua. El contacto con agua hace que haya una interacción entre las moléculas de agua y los iones que forman el sólido. Recordemos que la molécula de agua tiene la característica de ser una molécula dipolar. No es una molécula iónica, es una molécula dipolar. Dipolar significa que tiene una separación de cargas sin generar iones, pero una separación de carga entre dos partes de la molécula, una más electronegativa, otra más electropositiva. La parte electronegativa o negativa de la molécula de agua es el oxígeno y la parte electropositiva es el hidrógeno. Por lo tanto, es de esperar que el oxígeno de la molécula de agua interaccione directamente con los cationes del sólido y la parte positiva, que son los hidrógenos, interaccione con los aniones. De esta manera, lo que tenemos es que las moléculas de agua van a ir sustrayendo de la estructura del sólido los cationes y los iones. En solución, o sea, una vez disueltos, el catión y el anión van a estar de esta forma, o sea, rodeados por una atmósfera o por una capa de moléculas de solvente. Los cationes y los aniones van a estar de esta manera solvatados. Como el solvente es agua, podemos decir también hidratados. O sea, la idea general es que este proceso de disolución se debe a que el sólido presenta una separación neta de cargas. Si el sólido no fuera iónico, por lo menos tiene que ser dipolar, o sea, tiene que tener cierta separación de carga para que el efecto de las moléculas de agua pueda ser efectivo. Si acá no hay separación de cargas, no hay interacción con el efecto dipolar de la molécula de agua. O sea, por lo menos tenemos que tener un sólido iónico, o por lo menos dipolar. Eh, por lo tanto, el efecto central, el efecto prioritario que existe sobre la solubilidad de las sustancias en agua es su carácter iónico porcentual, o sea, cuán iónicas son las sustancias. Acá hay un ejemplo muy típico que trata sobre los compuestos que forma la plata con los iones halogenuros, ¿sí? El fluoruro de plata, cloruro de plata, bromuro de plata, ioduro de plata. Estos elementos, el flúor, cloro, bromo y yodo, son los halógenos, son los elementos que están en el grupo 7. Uno ve que las solubilidades de estos compuestos en agua siguen esta tendencia que está acá. Se ve claramente que el único compuesto que tiene una solubilidad importante en agua es el primero, el fluoruro de plata. Los demás tienen solubilidades muy bajitas. Cuando uno intenta correlacionar estas solubilidades con el carácter iónico porcentual de las sustancias, ve claramente lo que está pasando. La única sustancia que es claramente iónica o que es apreciablemente iónica es el fluoruro de plata. Las demás tienen un carácter iónico porcentual muy bajito y por lo tanto son sustancias más covalentes que iónicas.
Por lo tanto, sus solubilidades se van en picado, o sea, son cada vez más chiquitas. Recordemos, el carácter iónico porcentual se calcula a partir de las electronegatividades de los elementos. Las electronegatividades están en la tabla periódica. Lo que hacemos es la diferencia en valor absoluto de las electronegatividades. Esa diferencia está relacionada con el carácter iónico porcentual a través de una tablita que aparece en alguno de los primeros seminarios. Creo que era el seminario 2. ¿Sí? O sea, se calcula la diferencia de electronegatividades y se relaciona con el carácter iónico porcentual a partir de esa tabla. Vemos claramente que a medida que disminuye el carácter iónico porcentual, disminuye en consecuencia la solubilidad de la sustancia. Sin embargo, es conveniente tener una lista de reglas empíricas o una lista de reglas experimentales que nos digan o nos den una idea general de qué sustancias son solubles en agua. Esas reglas son las que están consignadas en estos 7 enunciados que están puestos acá. Por ejemplo, el primero dice, todos los compuestos de sodio, potasio y amonio son solubles. Estas reglas, después hay muchas más, ¿no? En función de cuál sea el catión o el anión que contenga la sustancia, estas reglas nos dicen si uno podría esperar que la sustancia sea o no soluble en agua. Como todas las reglas que uno da en química, estas reglas son jerárquicas. O sea, la primera tiene más importancia que todas las demás. Cuanto más arriba esté en la jerarquía, más importante va a ser. Y les va a ganar a todas las que vengan después. El ejemplo típico de esto es si yo quisiera usar estas reglas para predecir si una sustancia como el hidróxido de sodio, que yo ya sé que es soluble en agua, pero si quisiera predecir o quisiera probar las reglas con el hidróxido de sodio. Fíjense, la primera regla me dice claramente eso. Me dice que todos los compuestos de sodio son solubles. Entonces uno podría esperar que el hidróxido de sodio fuera soluble. De hecho lo es. Pero aparece también la regla 7 que me dice que los hidróxidos son insolubles. O sea, las dos reglas están en oposición. Esta me dice que el hidróxido de sodio es soluble, esta me dice que es insoluble. ¿Cuál gana? Bueno, gana siempre la que esté más arriba. Esa es la prioritaria, esa es la predominante. Entonces hay que prestarle atención y hay que obedecer siempre a la que está más arriba. Eso se dice que las reglas están ordenadas jerárquicamente. Nosotros no vamos a pretender que ustedes se las sepan de memoria, estas reglas, pero sí que las usen, teniéndolas presentes, para predecir o para intentar contestar si uno espera que determinada sustancia sea o no soluble en agua. El equilibrio que representa el fenómeno de disolución de una sustancia iónica en agua es el que tenemos puesto acá en la filmina. Siempre estos equilibrios se escriben de esta manera. El sólido se disuelve formando dos iones. Nosotros vamos a simplificar el proceso de disolución, que puede ser un proceso más complicado, no tiene que ser rigurosamente así, puede complicarse un poco, pero en general se ajusta bien a este esquema sencillo. O sea, la disolución de una sustancia iónica está dada por la aparición de los iones. O sea, no aparece la sustancia completa o molecular, por ejemplo, ioduro de plomo, disuelto como una molécula. O sea, no aparece ioduro de plomo acuoso. Aparecen los iones solamente. Son las únicas especies que responden a la solubilidad de este sólido. O sea, el único proceso significativo que hay en la disolución del sólido es este. Eso, por supuesto, es una aproximación, pero es una aproximación muy buena y que generalmente funciona muy bien. La constante de equilibrio para este proceso se denomina constante del producto de solubilidad. Fíjense que tiene la expresión común de cualquier constante de equilibrio, ¿sí? Es las concentraciones de los productos
sobre las concentraciones de los reactivos. Bueno, en este caso el reactivo es un sólido. Los sólidos no aparecen en las constantes de equilibrio, por lo tanto no aparece nada en el denominador. Solo aparecen los dos iones, estos dos que están acá. Cada uno elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente. Por eso es muy importante inicialmente tener la seguridad de que uno escribió bien la sal. Porque si uno escribe mal la sal de entrada, va a poner mal estos coeficientes estequiométricos, va a escribir mal el KPS y va a seguir mal de ahí en adelante. Entonces lo primero es chequear, estar seguro de que uno escribió bien la sal. Los valores de KPS vienen dados en una tabla, que ustedes la tienen en el anexo de tablas, tienen una tabla específica con los valores de KPS. Los valores de KPS, al ser constantes de equilibrio, dependen de la temperatura y por lo tanto las solubilidades que uno calcule a partir de esos KPS van a depender de la temperatura. Los datos de la tabla son rigurosamente a 25 grados. En algunos casos la solubilidad cambia poco con la temperatura, en otros casos cambia bastante. Entonces hay que tener siempre cuidado que toda la información que tenemos nosotros y todos los cálculos que vamos a hacer nosotros son rigurosamente a 25 grados. Si uno trabajase a otra temperatura, tendría que procurarse el valor del KPS a esa otra temperatura. ¿Cómo se calcula la solubilidad a partir del KPS? Bueno, muy fácil. Si yo tengo que, en este caso, el caso del yoduro de plomo, que es el que vamos a tomar como ejemplo, a mí se me disuelve un mol de sal por litro, por cada mol de esta sustancia que se me disuelva, me va a aparecer un mol de plomo y 2 moles de yoduro. Si se me disuelve en X, esa X es precisamente la solubilidad, porque me dice lo que se está disolviendo de la sustancia por litro, entonces se me va a aparecer X moles de plomo y 2X moles de yoduro. X es la cantidad del sólido que se me está disolviendo. Por cada X de esto que se disuelve, aparecen X moles de plomo y 2X, o sea, el doble, moles de yoduro. Eso siempre está vinculado por la estequiometría de la sal. ¿Sí? Se reemplaza en el KPS directamente, la concentración de plomo es X, la concentración de yoduro es 2X, el yoduro va al cuadrado por el requerimiento de la constante de equilibrio, entonces me queda esta expresión de acá. Este es el valor numérico del KPS, que lo saco de la tabla para esta sustancia, y simplemente lo que hay que hacer es despejar el valor de X. Una vez que uno despeja el valor de X, calcula directamente el valor de la solubilidad. Este número es directamente la solubilidad. ¿Sí? Esto representa la solubilidad del yoduro de plomo en agua a 25 grados. Son 0,0013 moles de sal por litro de agua. ¿Sí? También uno puede hacer al revés. Uno puede, a partir del KPS, a partir de la solubilidad, que uno puede medirla experimentalmente en el laboratorio, puede calcular el valor de KPS. Eso es lo que hacemos en este ejemplo. En este ejemplo uno sabe, porque la midió en el laboratorio, que la solubilidad del fosfato de calcio vale este número, 0,22 miligramos por litro. Me piden calcular el KPS. Antes de seguir adelante, recordamos que las concentraciones que van en la constante de equilibrio son molares, son moles por litro, no gramos por litro. Entonces, este dato que me dan en miligramos por litro lo tengo que pasar a moles. Eso se hace simplemente usando el peso molecular de la sal. Calculo el peso molecular de la sal sumando cada uno de los átomos constituyentes y con eso calculo el peso molecular. Y digo, si el peso molecular es un mol, 0,22 miligramos serán X moles. O directamente divido el peso en gramos dividido el peso molecular. Eso me dan los moles de sustancia involucrados.
siempre hay que acordarse de hacer este paso, porque es muy común que las solubilidades a uno se la den en gramos, pero cuando las tiene que poner en el KPS, las tiene que poner en moles, ¿sí? Entonces siempre hay que pasar los gramos a moles. Para esta sal, el fosfato de calcio, que tiene esta fórmula, la disociación, la disolución, el proceso de disolución, involucra la aparición de 3 cationes calcio y 2 fosfatos. Entonces tenemos 3X y 2X. El valor de X, en este caso, es conocido. En el ejercicio anterior era lo que quería calcular. En este caso, me dan como dato la solubilidad. Entonces yo conozco el valor de X. X es la solubilidad de la sal puesta en moles, que es este número que acabamos de calcular. Entonces reemplazo este valor en la expresión del KPS sin olvidarme de elevar cada una de estas cantidades a su correspondiente coeficiente estequiométrico y hago la cuenta y de ahí obtengo el valor del KPS. Fíjense que para hacer este tipo de cuentas, este tipo de ejercicios, es crucial, es fundamental saber escribir la sal. O sea, estar seguros de cuál es la forma de la sal. Por eso es tan importante que uno domine lo mejor posible el tema de nomenclatura. La nomenclatura es importante. Si ustedes no andan bien en nomenclatura, por lo menos fíjense o chequen la fórmula de la sal en la tabla de los KPS. Porque en la tabla de los KPS va a estar la fórmula de la sal. Entonces chequen que la pusieron bien. ¿Sí? Puede ser. Es como un error muy importante y un error inicial que después les va a dar todo mal. Entonces lo primero que hay que hacer es estar seguro, completamente seguro, que la fórmula de la sal está bien escrita. Bueno, la relación entre KPS y solubilidad depende de la estequiometría del compuesto. O sea, no hay una relación general entre KPS y solubilidad. ¿Sí? Depende de cómo sea la fórmula de la sal. Tenemos diferentes tipos de fórmula. Por ejemplo, tenemos compuestos 1 a 1. 1 a 1 significa que hay un catión y un anión en la estructura de la sal. Por ejemplo, estos tres. En este caso tenemos plata y cloruro, acá tenemos calcio y carbonato, acá tenemos plomo y sulfuro. ¿Mm? Entonces, estas tres sales, si bien son distintas, tienen en común ese hecho, que hay un catión y un anión. Siempre que uno tenga sales de este tipo, la solubilidad se va a poder calcular como, o mejor dicho, el KPS va a estar relacionado con la solubilidad a través de esta formulita. O sea, KPS va a ser solubilidad al cuadrado. Pero si uno tiene fórmulas más complicadas para la sal, la fórmula, la relación entre el KPS y la solubilidad se va haciendo progresivamente más complicada. Conclusión, que no hay una relación general entre solubilidad y KPS, dependen de la forma que tenga la estructura de la sal, del tipo de fórmula que tenga la sal. Lo mejor es, en cada caso, hacer el ejercicio de cero, o sea, no confiar en estas fórmulas de memoria, sino que hacer lo que hacíamos en estos dos ejemplos que acabamos de ver acá. Plantear el KPS y despejar la solubilidad sin información adicional. Esto también es importante porque a veces uno comete el error de pensar que cuanto menor sea el KPS, menor va a ser la solubilidad de la sal. Eso no es válido en general, ¿sí? Porque la relación entre KPS y solubilidad es variable, o sea, depende de la estructura de la sal. Entonces yo no puedo decir que siempre que disminuya el KPS disminuye la solubilidad de la sal. Lo que no puedo decir más concretamente y con más precisión es que si una sustancia tiene menor KPS que el otro, yo no puedo asegurar que su solubilidad sea menor. ¿Sí? Eso lo puedo asegurar solamente si las dos sales tienen el mismo tipo de estructura. O sea, entre estas dos, yo puedo asegurar siempre que la que tenga menor KPS va a ser la menos soluble. Pero entre esta y otra de otro grupo, eso no lo puedo asegurar. Tengo que calcular la solubilidad y ver
cuál de las dos me da menor. La que me dé menor es la menos soluble. Entonces no hay una relación general entre KPS y solubilidad. Eso hay que manejarlo con cuidado, porque inclusive en algunos libros dan, hablando apresuradamente, dan la idea general que cuanto menor es el KPS, menor es la solubilidad. Bueno, eso hay que manejarlo con cuidado. Eso es válido solamente si las sales tienen el mismo tipo de estequiometría. Acá hay un ejemplo, bueno, no voy a abundar mucho en esto, de estas dos sales, cloruro de plata y cromato de plata. Y me dicen, bueno, ¿cuál de los dos es más soluble? Cuando me hacen esta pregunta, yo tengo que calcular sí o sí la solubilidad. No puedo guiarme a simple vista por los KPS. De hecho, esta sal tiene un KPS menor, el KPS es 10 a la menos 12 más o menos, que el cloruro de plata. El cloruro de plata tiene un KPS de 1,8 por 10 a la menos 10. Esta sustancia tiene menor KPS, pero cuando uno hace las cuentas termina dando que es más soluble. ¿Sí? Entonces ahí ven que no hay una relación general, absoluta, que se cumple siempre entre solubilidad y KPS. ¿Por qué, a pesar de tener menor KPS, es más soluble? Bueno, porque las dos sales tienen diferentes estequiometrías. Esta es 1 a 1 y esta es 2 a 1. Entonces la relación entre solubilidad y KPS es distinta para las dos. Entonces en ese caso no hay más opción, si uno quiere ver cuál es más soluble, de calcular explícitamente la solubilidad. En cambio, si las dos sales tienen el mismo tipo de fórmula, por ejemplo estas dos, que son dos sales 1 a 1, uno directamente ahí puede, sí, con confianza, examinar los KPS y decir, la que tenga el KPS mayor va a ser la más soluble. Y es lo que pasa. Porque las dos, yo voy a calcular para las dos la solubilidad usando esta formulita de acá. Entonces la calculo con el mismo tipo de fórmula y la que tenga mayor KPS va a ser la más soluble. Ante la duda, siempre para responder esta pregunta, ¿qué compuesto es más soluble? Siempre calcular la solubilidad y no nos equivocamos. Bueno, hay un efecto muy común, es el efecto del ion común precisamente, que aparece, ya apareció cuando vimos ácido base, acá aparece con un poquito más de importancia. El efecto del ion común, más o menos ya lo describimos, es que cuando uno intenta disolver una sal en un medio o en una solución que ya tiene una determinada concentración de uno de los iones, este es el ion común, porque el ioduro viene de la disociación de la sal, pero también había ioduro en el medio en el cual yo quiero disolver la sal. Es decir, no es lo mismo disolver el ioduro de plomo en agua, donde no hay ioduro, que en una solución que ya tiene ioduro. Por ejemplo, una solución de ioduro de potasio 0,03 molar, que tiene una concentración 0,03 molar de ioduro. El efecto de ion común lo único que nos dice es que la solubilidad de la sal va a ser mucho menor en el medio que ya tiene un ion en común con la sal que en agua, donde no hay ion común. ¿Sí? Si uno hace las cuentas, en el caso del ion común, el KPS se formula de la misma manera, pero cuando uno tiene que poner la concentración de ioduro dentro del KPS, en este caso el ion común es el ioduro, tiene que poner tanto el que viene de la disociación de la sal, 2X, igual que antes, como el que viene del medio, o sea, como el que viene de la solución. La solución me aporta 0,03 moles por litro de ioduro. Este ioduro que está acá es el ioduro total presente que hay en el medio. Entonces hay que poner todos. Hay que poner el que viene de la disolución y el que viene del medio en el cual yo estoy disolviendo el ioduro de plomo. Generalmente lo que ocurre, bueno, esto es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Acá, perdón, va a quedar de tercer grado, porque esta es de segundo grado, al multiplicarla por x queda una ecuación de tercer grado.
no hay que hacerse problema, porque generalmente la cantidad de sal que proviene de la disolución es mucho menor que la cantidad de yoduro que hay en el medio. O sea, se puede siempre hacer esta aproximación. O sea, esta cantidad que viene de la disociación de mi sal es despreciable respecto a la cantidad que había de yoduro. Eso no tiene por qué ser siempre así, porque uno puede tener un medio donde haya muy poquito yoduro presente, pero por lo general sí, porque son compuestos poco solubles, de los cuales se disuelve muy poco. Entonces 2X va a ser por lo general una cantidad mucho menor a la cantidad de yoduro que yo tenga en el medio. Entonces vale esta aproximación, este 2X lo desprecio, ¿sí? No lo tengo en cuenta, y me queda esta ecuación ya muy sencilla, ya no aparecen polinomios, no aparecen cosas raras, X se despeja directamente y me da el valor de la solubilidad. Este número que despejo de esta ecuación es la solubilidad de la sal en una solución que contiene una concentración 0,03 molar de yoduro. O sea que tiene un ion en común con la sal que estoy intentando disolver. Pasaría exactamente lo mismo si yo intentase disolver esta sustancia en una solución que contuviese el ion plomo, por ejemplo, el nitrato de plomo. Pasaría lo mismo. Y el cálculo se hace de la misma manera. Lo que se observa es que el valor de la solubilidad disminuye mucho con respecto a la solubilidad en agua, que calculamos en las filminas anteriores. El efecto del ion común tiende siempre a reducir la solubilidad de la sal. Bueno, una pregunta que generalmente aparece cuando uno trabaja con sustancias insolubles o con la posibilidad de que aparezca alguna sustancia insoluble es el criterio de precipitación. ¿Qué es el criterio de precipitación? Bueno, es un criterio sencillo que a mí me permite decir si se va a formar o no un precipitado. La condición básica para que se forme un precipitado es que yo tenga los iones necesarios para formar ese precipitado. Por ejemplo, miremos este caso. Supónganse que yo tengo una solución, 50 mililitros de una solución que contiene el ion plomo con una concentración 0,01 molar. Eso equivale a 0,5 milimoles. ¿Sí? Acuérdense siempre de hacer la cuenta. 50 mililitros por concentración molar me da la cantidad de la sustancia en milimoles. Acostúmbrense a trabajar así porque es mucho más rápido. Y eso lo mezclo con 50 mililitros de una solución que contiene ioduro, por ejemplo, ioduro de potasio, 0,5 molar. ¿Mm? Acá estoy mezclando los dos iones en cuestión. O sea, estoy poniendo plomo, estoy poniendo ioduro. Cuando hago esa mezcla, ¿es forzoso que a mí me aparezca el precipitado? O sea, ¿el precipitado va a aparecer sí o sí? No, no necesariamente. Va a aparecer si en esta solución, que es la mezcla de las dos, se sobrepasa el producto de solubilidad de la sustancia. O sea, el hecho que los iones estén presentes no es suficiente para asegurar la aparición del precipitado. Además, se tiene que alcanzar el límite de solubilidad. Para eso, cuando hay que recordar, para hacer la cuenta bien, hay que recordar que si yo mezclo dos soluciones, estoy aumentando el volumen. O sea, estoy diluyendo cada una de esas soluciones. Si yo tengo 50 mililitros de plomo 0,01 molar y lo mezclo con 50 mililitros de ioduro, este plomo se va a diluir, porque antes estaba en 50 y ahora va a estar en 100. En 50 más 50. Entonces, los dos iones, no solamente el plomo, el ioduro también, los dos se diluyen. ¿Cómo se calcula esa dilución? Bueno, dividiendo el número de moles de cada uno de los iones que tengo por el nuevo volumen. O sea, antes estaban en 50, ahora están en 100. Entonces la nueva concentración de plomo va a ser 0,5 milimoles, que es lo que yo puse originalmente, dividido el nuevo volumen total. Antes era 50, ahora es 100. Entonces tengo que dividir por 100. Eso lo hago para un ion y para otro ion.
¿sí? Para los dos iones tengo que calcular lo que se llama la dilución de la solución. ¿Cuál es el criterio de precipitación? Bueno, esta expresión que tengo acá está formulada de la misma forma que el KPS. Acuérdense, el KPS era concentración de plomo por concentración de yoduro al cuadrado. Si yo en esta expresión pongo las concentraciones de plomo y de yoduro que tenía en el caso anterior, o sea, que son las que yo mezclé, si esta expresión, escrita de la misma forma que el KPS, me da mayor que el valor del KPS, entonces se produce precipitación. Si me llega a dar menor, no se produce precipitación. O sea, esta condición se llama criterio de precipitación. Si uno quiere ver si se va a formar o no un precipitado, lo que tiene que hacer es calcular las concentraciones de los iones en ese medio, multiplicarlas de la misma forma que el KPS y ver si da mayor o menor que el valor numérico de KPS. En este caso, pongo las dos concentraciones de plomo y de yoduro que había calculado en la filmina anterior, hago la cuenta de la misma forma que la haría en el KPS, obtengo un número y comparo ese número con el KPS. Como este número es mayor que el valor del KPS, se produce precipitación. En general, lo que ocurre, como los valores del KPS son generalmente números muy chiquitos, ese límite se alcanza casi siempre, pero no siempre. Entonces, uno tiene que chequear, tiene que asegurarse de que el precipitado se va a formar o no. A veces uno se confunde cuando escribe esta ecuación con la definición del KPS, ¿sí? Porque en el KPS tenemos esto mismo, pero igualado al valor del KPS. Entonces uno dice, ¿por qué acá lo pongo mayor y antes lo ponía igual? Porque las concentraciones son otra cosa. Cuando uno define el KPS, se tiene que acordar siempre que acá no puede ir cualquier concentración. Van exclusivamente las concentraciones de los iones en equilibrio con el sólido. Acá va cualquier cosa. En esta ecuación, cuando uno está usando el criterio de precipitación, estas concentraciones pueden ser cualquier cosa. Yo no sé si voy a estar en equilibrio con el sólido, porque no sé si se me va a formar sólido, es lo que quiero averiguar. Entonces estas concentraciones son cualquier cosa. Si el producto de estas dos concentraciones, formulado de la misma forma que el KPS, o sea, elevando al cuadrado lo que haya que elevar al cuadrado, o al cubo, o a lo que sea, me da mayor que el KPS, se me forma precipitado. Si no se cumple eso, el precipitado no se forma, porque no se alcanza el límite de solubilidad de la sal. Bien. Uno puede extender este cálculo y decir qué cantidad de plomo y de yoduro me van a quedar en solución. Bueno, para eso digo simplemente, ¿cuál es el reactivo limitante en esta reacción? Siempre basados en el ejemplo que dimos al principio, o sea, con estas cantidades iniciales. Bueno, yo estoy poniendo 0,5 milimoles de plomo y 25 milimoles de yoduro. Evidentemente, el que está en exceso es el yoduro, y el que está en defecto es el plomo. ¿Sí? Uno puede siempre, acá es un poco evidente cuál está en defecto y cuál está en exceso, pero uno siempre puede hacer la cuentita que hacían en química general. O sea, si 1 milimol de plomo reacciona con 2 milimoles de yoduro, eso me lo da la estequiometría de la reacción, la cantidad que yo tengo en mi ejercicio de plomo, que es 0,5, va a reaccionar con 1 milimol de yoduro. ¿Cuánto tengo de yoduro? Tengo 25, tengo muchísimo más de lo que yo necesito. Entonces el yoduro está en exceso. Por lo tanto, el plomo está en defecto. ¿Cuánto está en exceso el yoduro? Bueno, el total que yo tengo de yoduro menos lo que necesito para la reacción, que es 1 milimol nada más. Entonces tengo 24 milimoles en exceso de yoduro. ¿Mm? Bien. ¿Cuál va a ser la concentración de yoduro que me va a quedar en la solución final? O sea, ¿cómo vamos avanzando en nuestro proceso de mezcla? Mezclamos las dos soluciones, acá se forma la mezcla,
como se excede el producto de solubilidad, o sea, se cumple este criterio de precipitación, se forma el precipitado, ¿sí? Ahora, puedo decir, bueno, se formó el precipitado. ¿Cuáles son las concentraciones de cada especie que me quedan una vez formado el precipitado? Bueno, la de ioduro es muy fácil, porque la concentración de ioduro va a estar dada por lo que sobró, nada más. Como me sobraron 24 milimoles y yo tengo un volumen total de 100 mililitros, acuérdense que siempre el volumen total es la suma de los volúmenes. 50 y 50 tenemos 100 mililitros. Entonces, directamente haciendo esta división, esto me da la concentración de ioduro que yo voy a tener al final, o sea, la concentración final de ioduro. ¿Cuál va a ser la concentración de plomo? Bueno, la concentración de plomo se despeja del valor del KPS. Si yo conozco la concentración de ioduro, porque la calculo, puedo despejar de la expresión del KPS la concentración de plomo. Hago esa cuenta y me queda este valor de acá. Esta es la concentración de plomo que me queda después, en solución después de que se formó el precipitado. Fíjense que la concentración de plomo no es cero, o sea, el plomo era el reactivo limitante, formó el precipitado, pero no formó, no se fue todo al precipitado. Una pequeñísima cantidad queda disuelto. ¿Por qué es eso? Porque siempre se tiene que cumplir el KPS. Y en el KPS yo no puedo poner ninguna concentración igual a cero porque me destruye todo. Entonces, las concentraciones de los iones en equilibrio nunca pueden ser cero. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, por ejemplo, en este caso, que nunca voy a poder hacer precipitar todo el plomo. Siempre algo me va a quedar en solución. Entonces la precipitación nunca es 100% completa. Entonces necesitamos algún criterio como para decir, bueno, precipitó todo lo que podía precipitar. Ese criterio se llama el criterio de proceso cuantitativo. Un proceso cuantitativo en química es aquel que me deja en solución o me deja sin reaccionar en general, porque esto se puede aplicar para cualquier tipo de reacción, por lo menos el 99,9% de la sustancia. ¿Sí? O sea, si precipita el 99,9% por lo menos de la sustancia, decimos que la precipitación es cuantitativa. ¿Sí? Si cualquier proceso químico se completa en 99,9% o más, decimos que ese proceso es cuantitativo. ¿Qué quiere decir en pocas palabras cuantitativo? Y que se completó todo lo que pudo. Sabemos que no se puede completar en un 100% porque tenemos la limitación de las constantes de equilibrio. Las constantes de equilibrio impiden que las concentraciones sean cero. Entonces, el proceso no se puede completar a un 100%. Entonces hay que poner un límite, un criterio para decidir si ese proceso es lo suficientemente completo. Bueno, ese criterio es el criterio de proceso cuantitativo. Decimos que un proceso es cuantitativo cuando se completa por lo menos en un 99,9%. En este caso, yo calculo la cantidad de plomo que me queda en solución y digo, ¿cuánto precipitó del plomo? Acá mi proceso es hacer precipitar el plomo. ¿Cuánto precipitó del plomo? Y yo tenía inicialmente 0,05 molar, que era la concentración inicial, y me queda, después de hacer la precipitación, me queda 1,3 por 10 a la menos 7 molar. Eso equivale, haciendo un porcentaje, al 0,003%. Eso quedó sin precipitar, es lo que me quedó en solución. O sea, como el excedente de plomo que no lo puedo hacer precipitar. ¿Cuánto precipitó? Y bueno, 100 menos eso, 99,997% del plomo. Como este número es superior al límite del criterio cuantitativo, decimos que la precipitación es cuantitativa. O sea, es completa dentro de la limitación que imponen las constantes de equilibrio. ¿Sí? Cuantitativo en química significa
que se completó todo lo que se podía. Más de ahí no se puede ir porque está la limitación de las constantes de equilibrio. Entonces, cuando uno hace un proceso químico para química analítica, o sea, uno quiere hacer una determinación experimental de una sustancia a partir de una técnica que involucre alguna constante de equilibrio, uno se tiene que asegurar que el proceso que está estudiando es cuantitativo. Por lo general los procesos químicos son cuantitativos, pero no están obligados a hacerlo. Es decir, yo me tengo que asegurar que la reacción química que yo estoy usando para mi proceso es cuantitativa. Bueno, en este caso es cuantitativa. Si yo hago esta determinación de plomo haciéndolo precipitar de esta manera, yo me estoy asegurando que estoy precipitando todo el plomo posible. O sea, no todo en el sentido del 100%, porque no puedo, pero todo lo que me permite el equilibrio. Bien. ¿Qué pasa? Dejamos este tema, después vamos a volver en algún momento sobre reacciones cuantitativas. Es simplemente presentar el ejemplo o el concepto de proceso cuantitativo en un ejemplo donde podemos hacer cuentas. Sí, este es un ejemplo donde se puede hacer cuentas. ¿Por qué no aparecía este concepto de cuantitativo en las reacciones que estuvimos viendo hasta ahora, en ácidos y bases? Porque esas son todas cuantitativas. Las reacciones ácido-base son cuantitativas sí o sí. Entonces no hace falta ir a introducir prematuramente el concepto de cuantitativo en reacciones donde siempre van a ser cuantitativas. Bueno, en las reacciones que vamos a ver de ahora en adelante pueden o no ser cuantitativas. Ya hay que preocuparse un poquito por ese tema. Por lo general, todos los procesos que uno usa en química analítica son, o tienen que ser, mejor dicho, cuantitativos. Bien. ¿Qué pasa con el pH en la solubilidad? Bueno, esto lo vamos a ver muy rápidamente, es un tema importante. Lo que pasa es que el análisis matemático de este problema es un poquito más complicado. Entonces vamos a intentar verlo lo más sencillo posible. ¿Cómo afecta el pH a la solubilidad? Eso es lo que queremos ver. Y más concretamente, ¿en qué tipo de sustancias yo puedo esperar una dependencia entre la solubilidad y el pH? Bueno, las puedo esperar en aquellas sustancias iónicas cuyo anión provenga de un ácido débil. Ahí tengo que esperar cierta dependencia de la solubilidad con el pH. Esto no es un detalle, porque las solubilidades en este tipo de sustancias varían mucho con el pH. No es un detallecito menor, es un detalle crucial. Entonces, repito, cuando yo estoy trabajando con una sustancia cuyo anión proviene de un ácido débil, tengo que tener en cuenta que la solubilidad de esa sustancia va a depender del pH. Y va a depender de una forma importante. Vamos a ver algunos. Si yo tengo una sustancia donde el anión no viene de un ácido débil, por ejemplo, un cloruro de plata, que ya lo vimos, el cloruro de plata, el cloruro proviene del ácido clorhídrico que es fuerte. Bueno, ahí no me tengo que preocupar por la dependencia con el pH. Pero la mayoría de las sustancias que uno trabaja en precipitación tienen un anión que viene de un ácido débil. Entonces este efecto es muy importante. Vamos a ver acá, tenemos que cambiar de ejemplo, porque el ejemplo que veníamos trabajando, el ioduro de plomo, el ioduro proviene del ácido iodídrico, que es un ácido fuerte. Entonces no nos sirve para ejemplificar este fenómeno. Vamos a cambiar, yo elegí acá el hidróxido de magnesio, que es el caso más clarito. El hidróxido de magnesio es una sal, no es una sal, es un hidróxido, pero es un compuesto insoluble. Cuando se disuelve el hidróxido de magnesio, forma un catión magnesio y dos aniones hidróxido. Si yo tengo el medio en el cual estoy haciendo esta disolución, tiene un valor de pH determinado o tiene una concentración de protones determinada, estos oxidrilos
van a reaccionar con esos protones, ¿sí? De hecho, si esto es agua, esto va a pasar también, porque el agua tiene una pequeña cantidad de protones. Entonces, este equilibrio se va a establecer siempre. Estos dos equilibrios se van a establecer siempre. Además del equilibrio propio del KPS, voy a tener un equilibrio adicional que es la reacción de los oxidrilos, en este caso, o del anión del ácido débil con los protones del medio. Repito, este equilibrio va a ocurrir siempre que yo tenga una solución acuosa. Cuanto mayor sea la concentración de protones en el medio que yo esté intentando hacer esto, mayor va a ser el efecto. Pero si hay poquitos protones, igual va a haber cierto efecto. ¿Cuál va a ser ese efecto? Bueno, que los protones del medio van a reaccionar con los oxidrilos, van a formar agua. Si este proceso ocurre para este lado, o sea, si yo tengo protones y tengo oxidrilos que provienen de la disolución de la sal, el equilibrio se va a desplazar para el lado del agua. Eso quiere decir que la concentración de oxidrilos va a disminuir, y si la concentración de oxidrilos disminuye, este equilibrio se va a desplazar de modo de compensar esa disminución. Eso es lo que se llamaba en química general, se sigue llamando, por supuesto, el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier nos dice que siempre que uno perturbe un equilibrio de cualquier manera, el sistema reacciona de forma tal de oponerse a esa perturbación. O sea, si nosotros disminuimos la concentración de oxidrilos, pues los oxidrilos reaccionan con los protones del medio, el sistema va a hacer algo para compensar esa pérdida de oxidrilos. En el caso de una sal insoluble, ¿qué va a hacer? Y se va a disolver más sal. Si se disuelve más sal, se compensa la pérdida de oxidrilos por esta reacción. En pocas palabras, cuanto mayor sea la concentración de protones que tenga el medio, más soluble va a ser la sal. Esa es la conclusión última de este tema. O sea, una sal que contenga un anión de un ácido débil, fíjense que lo intento generalizar ahora. El oxidrilo es un anión de un ácido débil. Del ácido débil, agua. El agua es un ácido débil y el anión correspondiente es el oxidrilo. Si yo acá tuviese carbonato, sería lo mismo. Tendría el anión correspondiente al ácido débil, ácido carbónico. O sea, para cualquier anión proveniente de un ácido débil ocurre exactamente lo mismo. Si yo intento disolver una sal cuyo anión proviene de un ácido débil, esa disolución va a ser más eficiente en medios donde haya concentraciones de protones lo más altas posible. O sea, mayor solubilidad a menores valores de pH. Cuanto menor sea el pH, más va a ser la solubilidad de la sal. ¿Cómo se hacen las cuentas de esto? Bueno, las cuentas las vamos a ver desde un punto de vista un poco simplificado. Para eso vamos a tomar el ejemplo más conocido que hay, por lo menos desde el punto de vista ambiental, de este tipo de fenómenos, que es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un compuesto poco soluble, bastante poco soluble, que aparece muy a menudo, o casi siempre, en aguas naturales. ¿Por qué? Porque todas las aguas naturales contienen calcio, pero las aguas naturales en algún momento están en contacto con material calcáreo, con minerales calcáreos. Esos minerales calcáreos disuelven una cierta cantidad de calcio en el agua. Y también tienen carbonato, porque el carbonato del agua puede venir de varias fuentes. Por ejemplo, nosotros ya vimos una, la disolución del dióxido de carbono atmosférico en el agua. Eso contribuye a la aparición de carbonato en el agua. No es la única, después al final vamos a ver una más, pero el carbonato aparece bastante frecuentemente en el agua. El agua de Mar del Plata, por ejemplo, el agua de Canilla de Mar del Plata, tiene una concentración de calcio relativamente alta, porque las napas están en contacto con material calcáreo, entonces ya viene con una cierta cantidad de calcio, que es el que a la larga termina formando el sarro de las cañerías o de los electrodomésticos. El sarro de los electrodomésticos no es otra cosa
de carbonato de calcio. O sea, este proceso es un proceso que tenemos bien, un proceso bien cotidiano, que tenemos bien adelante todos los días. Bueno, ¿cómo es la química de este proceso? Bueno, el carbonato de calcio se disuelve disociándose, como todas las sustancias que estamos viendo, en calcio y carbonato. El carbonato, ahora, al ser una base fuerte, porque viene de un ácido débil, reacciona con el agua. ¿Sí? Fíjense que ni siquiera tengo la necesidad de hacerlo reaccionar directamente con los protones. Ya entra en equilibrio con el agua, formando bicarbonato y oxidrilos. Y a su vez, este bicarbonato puede eventualmente volver a reaccionar con el agua para formar ácido carbónico u oxidrilo. Es decir, usando la terminología que veníamos usando en la primera parte de la materia, el carbonato se hidroliza, reacciona con el agua. ¿Cómo se calcula la solubilidad de un pH dado? Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta que las dos partes de la sal ahora no son completamente equivalentes. ¿Por qué? Porque el calcio se disoció del carbonato de calcio, pero después no le pasa más nada, queda como calcio. Entonces, por cada mol de carbonato de calcio que se disuelva, me va a aparecer un mol de calcio en la solución. Y la concentración de calcio va a ser la solubilidad. ¿Sí? Desde el punto de vista del calcio, todo es igual a lo que veníamos viendo hasta ahora. Pero desde el punto de vista del carbonato, no. Porque el carbonato después da reacciones subsiguientes. O sea, no se queda como carbonato. Se empieza a transformar en otras cosas. Pero eso nosotros ya más o menos lo vimos, porque como todo esto depende del pH, en realidad lo que tengo que estudiar yo acá es cómo se distribuye la concentración de carbonato, de bicarbonato y de ácido carbónico en función del pH. Eso ya lo vimos en la clase 9, se llama distribución de especies en función del pH. Si no se acuerdan lo que vimos en esa teoría, por favor los invito a que vayan a repasar bien esa teoría, que es muy cortita, muy conceptual, pero bueno, que tiene aplicación en lo que estamos viendo ahora. Como el carbonato se va a convertir parcialmente en bicarbonato o en ácido carbónico, la cantidad que había inicialmente, que era igual a la solubilidad, porque se forma al principio, se forma lo mismo de carbonato que de calcio. Pero después este se transforma parcialmente. No significa que se transforme todo. Una pequeña cantidad de esto se transforma en esto y una cantidad todavía más pequeña de esto se transforma en esto. Pero al carbonato le pueden pasar tres cosas. O no le pasa nada, o se transforma en bicarbonato, o se transforma en ácido carbónico. Lo que tiene que cumplir es que la suma de las tres concentraciones tiene que ser a la inicial, tiene que ser igual, perdón, a la concentración inicial de carbonato. Porque otra cosa no le puede pasar. Entonces tiene que haber un balance de masa. Como la concentración inicial de carbonato era igual a la de calcio y la de calcio es igual a la solubilidad, la suma de estos tres tiene que ser igual a la solubilidad. Esto es muy parecido a lo que vimos en la clase 9. En la clase 9 también habíamos visto que uno puede calcular directamente la concentración de cualquiera de estos iones conociendo el pH. ¿Sí? Solo hace falta conocer el pH para calcular la concentración de cualquiera de los iones. Para eso usábamos los que se llamaban los factores alfa, el factor alfa que representa la concentración del anión que no tiene ningún protón, dividido la concentración total en este contexto de solubilidad va a ser la solubilidad total de la sal, por eso pongo directamente S acá, se podía calcular como este denominador, ¿sí?, tomando solamente el término que no tiene protones, porque estoy interesado en el anión que no tiene protones. Entonces, de este denominador, que habíamos visto en la clase 9, cómo se genera este denominador, es muy fácil generarlo, tomo la parte que no tiene protones y la divido por el total del denominador. Entonces la concentración de ion carbonato se puede calcular en función del pH usando esta formulita de acá.
¿sí? Va a ser la solubilidad por la fracción cero. La fracción cero, ¿cómo la calculo? Y de esta manera. Fíjense que solo necesito conocer las constantes del ácido. Estas son las dos constantes del ácido carbónico, que es el ácido del cual proviene el carbonato, y la concentración de protones, que la conozco porque conozco el pH. El pH tiene que ser forzosamente un dato, si no, no puedo hacer nada. Calculo el valor de alfa cero. Una vez que tengo el valor de alfa cero, es un valor numérico, puedo reemplazar todo en el KPS. El KPS es, como siempre, la concentración de calcio por la concentración de carbonato. Dijimos que la de calcio es la solubilidad y la de carbonato es la solubilidad por alfa cero. Reemplazo todo ahí adentro y despejo la solubilidad. Es casi lo mismo que hacíamos al principio de esta guía, pero solamente que ahora tenemos que tener en cuenta la fracción que existe realmente como carbonato. Como el carbonato se transforma en otras cosas, no todo va a quedar como carbonato. Entonces no puedo poner todo lo que tenía inicialmente en esta ecuación porque no todo va a ser carbonato. Va a haber un pedacito de lo que ve inicialmente de carbonato se transforma en bicarbonato o en ácido carbónico. Entonces, este numerito que está acá me tiene en cuenta ese factor, ese hecho de que el carbonato no queda fijo de esa forma. La idea central es que la solubilidad ahora va a depender de alfa cero, y alfa cero depende de la concentración de protones, o sea, del pH. Entonces va a haber una dependencia de la solubilidad con el pH. Esto no hace falta que ustedes lo dominen a pie juntillas, o sea, no hay que tener un dominio completo de las ecuaciones. Lo único que ustedes tienen que dominar es el hecho conceptual de que cuando uno quiere calcular la solubilidad de una sal de este tipo a un pH determinado, tiene que hacer este reemplazo y tener en cuenta el factor alfa cero. ¿Sí? El único factor que que me interesa en este contexto es el alfa cero. Acuérdense que también había un alfa 1 y un alfa 2, pero en este contexto no se usan. Entonces el único que me tengo que preocupar es el alfa cero. La concentración del anión va a ser en este caso siempre la solubilidad por alfa cero, ¿sí? Y después hay que reemplazarla en el KPS. Después simplemente se despeja la solubilidad. O sea, lo único que uno tiene que saber extra es este valor de alfa cero, que ya vimos en la guía 9 cómo se calcula. Esto parece demasiado elaborado, pero en realidad es muy fácil de hacer y es muy sistemático. Hay que hacerlo 2 o 3 veces y uno le toma la mano. En este último ejemplo tenemos una aplicación. ¿Sí? Esto sería ejemplo 10.4, ahí salió un 11. Compare la solubilidad del carbonato de calcio a 3 pH distintos. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer directamente es calcular el valor de alfa 0 a cada uno de estos pH. ¿Sí? Alfa 0, repito, para calcular cualquier factor alfa, escribo el polinomio D, la estructura del polinomio D depende si el ácido es diprótico o triprótico o tetraprótico, ¿sí? Va a ser un polinomio de grado igual al número de protones que tiene el ácido. En este caso el ácido en cuestión es el ácido carbónico. El ácido carbónico tiene 2 protones y por lo tanto trabajo con un polinomio de segundo grado que siempre tiene esta estructura. Si me interesa calcular el alfa cero, de esta estructura tomo el último término, porque es el que no tiene protones, y lo divido por D. Entonces lo que tengo que hacer son las cuentas. Los valores de las constantes salen de la tabla, los valores de la concentración de protones salen del pH que me estén dando. Entonces, para cada uno de estos pHs voy a tener una concentración distinta de protones y voy a tener un valor distinto de D. Ese valor distinto de D me da distintos valores del alfa cero y por lo tanto distintas solubilidades. Fíjense que las solubilidades son muy distintas. O sea, pH 6, el más ácido de todos los que tengo acá, por supuesto, la solubilidad es máxima. O sea, pH 6
entre estos tres voy a tener la mayor solubilidad. Esa solubilidad es 0,0185 molar. Pero a pH 8, hay 2 unidades de pH, la solubilidad disminuye más de 10 veces, disminuye alrededor de 20 veces. Entonces, tengo un efecto importante del pH sobre la solubilidad. La cantidad de carbonato de calcio que se disuelve en agua es una función importante, no una función accesoria o una función que uno puede descartar fácilmente, del pH. Si uno no tiene en cuenta el efecto del pH, o sea, si a mí me dicen, por ejemplo, calcule la solubilidad del carbonato de calcio en agua, y no me hablan del pH, entonces yo digo, bueno, se ve que puedo despreciar el efecto del pH. En ese caso, directamente el valor de alfa 0 no lo tengo en cuenta y calculo la solubilidad como si esta sal fuera una sal común y corriente. Entonces directamente la solubilidad la calculo de la formulita que vimos al principio. Como es una sal 1 a 1, uso KPS igual a S por S. Despejo la solubilidad y me da este número de acá. Fíjense que este número de acá es, por supuesto, muy distinto a cualquiera de estas solubilidades reales del carbonato de calcio. Entonces no tiene mucho sentido tomar este valor. Este valor ni siquiera es una aproximación a estos números. Entonces es un número que no tiene demasiado sentido físico. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta la dependencia del pH en estos tipos de sales que tienen dependencia con el pH. Bueno, para terminar, esta teoría es un poquito extensa porque intentamos meter acá adentro toda la teoría de precipitación, es simplemente una descripción general de algo que ya estuvimos mencionando, que es el sistema calcio-carbonato en aguas naturales. ¿Mm? En una clase anterior ya vimos algo de esto, vimos qué pasaba con el dióxido de carbono gaseoso de la atmósfera que se disuelve en agua. El efecto que habíamos visto es que este dióxido de carbono genera ácido carbónico y por lo tanto ese ácido carbónico, al ser un ácido débil, me baja el pH del agua. Habíamos visto que las aguas naturales tienen un pH que en casos de no contaminación, o sea, en caso de agua saludable, tiene un pH del orden de 5,6. ¿Sí? O sea, este pH es esperable y está bien para un agua natural. Ahora, el agua natural tiene otros efectos, o sea, esto es como el puntapié inicial para su estudio. Además del dióxido de carbono atmosférico, que se disuelve a partir del aire, hay otros efectos. Uno ya lo dijimos, es la presencia de calcio. La presencia de calcio que se aparece en el agua por la disolución de minerales calcáreos genera la posible aparición de un precipitado de carbonato de calcio. La solubilidad del carbonato de calcio depende del pH. Entonces, la aparición del carbonato de calcio va a alterar también un poquito el pH del agua natural. Un poquito o bastante. Hay que hacer las cuentas. Pero vemos que el problema se va enriqueciendo cada vez más. Antes teníamos solamente dióxido de carbono proveniente del aire, ahora tenemos la posibilidad de la aparición de un precipitado a partir del material calcáreo. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto general? O sea, sin hacer las cuentas, porque a veces las cuentas pueden ponerse un poquito complicadas. ¿Cuál es el efecto general? Bueno, que si se forma carbonato de calcio, o si hay en el agua natural contacto con materiales de carbonato de calcio, muchos minerales contienen carbonato de calcio, el carbonato de calcio genera carbonatos y la hidrólisis del carbonato genera oxidrilos. Esos oxidrilos vuelven a aumentar el pH del agua. ¿Sí? De hecho, el agua de Mar del Plata tiene un pH superior a 7, por lo cual este efecto parece ser bastante importante. Este dibujito que tenemos acá representa un esquema general de cosas de lo que puede estar pasando en un agua natural no contaminada, ¿sí? Porque el dióxido de carbono existe naturalmente en el aire, el material calcáreo existe naturalmente, y otra fuente adicional de dióxido de carbono en el agua es la descomposición de material sedimentario. O sea, los sedimentos que se depositan
en el fondo de un lago, en el fondo de un río, en el fondo del mar, generan dióxido de carbono, la combustión de esos desechos. ¿Mm? Generan cierta cantidad de dióxido de carbono, ese dióxido de carbono inicialmente se disuelve en el agua y eventualmente también puede pasar a la atmósfera, pero altera la concentración de dióxido de carbono que uno tiene en el agua y por lo tanto va a alterar todo. Va a alterar el pH, va a alterar la solubilidad del carbonato de calcio y va a ejercer un efecto importante en las propiedades de esa agua. Vemos, por lo tanto, que por ahora, por lo menos, tenemos tres efectos que juegan, que se intermezclan cuando uno tiene el análisis del pH de las aguas naturales, ¿sí? Que son los tres que acabamos de describir. Dióxido de carbono atmosférico, dióxido de carbono sedimentario y disolución de material calcáreo que genera la aparición de calcio y carbonatos en el agua natural. A veces la reacción global que está ocurriendo en el agua se puede escribir sumando un poco todos estos procesos como esta reacción que está acá. Esta reacción es una reacción que intenta simplificar o condensar todos los procesos que están pasando en uno solo. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente para analizar un agua natural? Bueno, es analizar precisamente la cantidad de calcio que el agua tiene. Eso lo vamos a ver dentro de unas clases y define lo que se llama la dureza del agua. La dureza del agua está directamente vinculada con la cantidad de calcio que ese agua contenga, ¿sí? Eso es tema para una teoría posterior y esta termina en este momento, ¿sí? Así que con esta charla que hemos tenido, damos por terminado el tema teórico, tema de teoría de equilibrios de precipitación. Cualquier consulta que tengan, vía plataforma, intentaré resolverlas a la brevedad posible. En una semana o en unos días vamos a subir a la plataforma la segunda teoría de precipitación, que hace o que habla, que trata sobre las aplicaciones de estos contenidos teóricos que acabamos de ver. Bueno, nada más y hasta la próxima.